Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí, en su programa de Palabrando la Tierra. Bienvenidos, muchas gracias por estar, pues al pendiente de esta transmisión. Bueno, yo empiezo con el primer ciclo semanal de este programa que se titula Escucha Consciente. Entonces, ¿de qué vamos a platicar en Escucha Consciente? Bueno, pues de muchas cosas muy interesantes acerca de nuestra capacidad de percibir la música, la vibración, los sonidos. La palabra lo dice tanto de una forma en cuanto a escucha como tal, como de otras diversas formas que vamos a ver más adelante también, ¿no? Entonces, bueno, pues les doy la bienvenida. Quiero agradecer también a Palabrando la Tierra. Y para los que no me conocen, me voy a dar la oportunidad de presentarme. Mi nombre es Oscar Pérez, soy egresado de la Facultad de Bellas Artes, soy violinista, bueno, de la UAC, ¿no? Egresado de la UAC. Bueno, ya tengo varios años en la investigación de la musicoterapia como tal. Digamos que a la par de esta exploración musical, también he llevado un trabajo y una investigación acerca de la musicoterapia, que vamos a abordar un poquito ese tema también, no vamos a profundizar mucho, pero hay muchas cosas que tienen que ver con eso acerca de la escucha consciente, ¿no? Actualmente estoy en investigaciones de musicología y de musicoterapia también como tal, y bueno, soy egresado también de la división de la UG, de la maestría en artes. Entonces, bueno, sin más, vamos a dar inicio. Nuevamente les doy la bienvenida. Les recuerdo que vamos a estar al pendiente de los comentarios, de sus preguntas. Entonces, aquí el equipo de Palabrando la Tierra, muchísimas gracias. Me va a estar apoyando en este sentido. Cualquier duda, comentario que tengan al respecto, sería muy enriquecedor para esta plática, para esta charla, el programa de hoy. Y bueno, pues aquí las vamos a comentar, vamos a tratar de resolverlas, de charlarlas un poquito. Y bueno, voy a presentar el tema de hoy. El tema de específicamente hoy de esta semana, del programa Escucha Consciente, como ya lo mencionamos, el tema es música y vibración, ¿sale? Que si bien para un músico o alguien que seguramente va a haber músicos en este momento escuchándonos o viéndonos, si bien para un músico pueden ser prácticamente la misma cosa, la música y la vibración, bueno, vaya, no toda la vibración es música, o pudiera ser que sí, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Esto también tiene que ver mucho con un asunto personal, pero lo interesante aquí es el conocimiento y el trasfondo de qué es vibración, qué es música y cómo funciona, ¿no? Cómo funciona nosotros en los seres humanos y un poquito en el universo. Tenemos unos cuantos minutos, vamos a estar aquí alrededor de 45 minutos, entonces vamos a tratar de pues hacer como lo más amigable posible estos minutos, tratar de sintetizar este tema tan interesante y tan amplio que es la música y la vibración, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Bueno, ya les he platicado que llevo algunos años ya estudiando, investigando acerca de la musicoterapia. Es un tema muy importante en esto de la música y la vibración. Vamos a ver más adelante por qué. Y si bien no vamos a profundizar mucho en lo de musicoterapia, eso ya lo tendremos después con un invitado musicoterapeuta la próxima semana, el maestro Joseph, que tenemos mucho gusto de poderlo tener en el programa la siguiente semana. Hoy vamos a mencionar un poquito acerca de la musicoterapia. Eh, ¿Por qué es importante esta disciplina? Bueno, ha sido una disciplina que se ha encargado de focalizar la manera en la que la música nos afecta e influye en los seres humanos, ¿no? Cuando digo nos afecta, a veces pudiera parecer como que es algo negativo. Sin embargo, no. Afectar es que inflige un cambio en nosotros, ¿no? Algo mueve en nosotros. Literalmente vibra, hace que vibremos, ¿no? De alguna manera. Entonces, esta disciplina de la musicoterapia se ha encargado de estudiar muchas otras disciplinas, las artes, la filosofía, la estética, y también disciplinas de las ciencias de la salud, ¿no? Psicología, medicina, la acústica, vamos a ver un poquito de física acústica, no muy de trasfondo, pero una embarradita. Entonces, esto con el objetivo de codificar y descifrar cómo es que el ser humano utiliza esta herramienta de la música como terapéutico, ¿no? No vamos a abordar el día de hoy la parte terapéutica como tal, pero me voy a dar la oportunidad de citar a mi buen maestro Joseph. Él dice, la música por sí mismo es terapéutica. Entonces, creo que es una frase interesante. La música por sí misma es terapéutica, ¿no? La disciplina musicoterapia ya lleva como un procedimiento
formal, profesional y todo esto. Pero la música por sí misma es terapéutica. Vamos a ver por qué. Yo quiero iniciar con dos preguntas importantes para ustedes que vamos a ir trabajando a lo largo de esta plática. Una de ellas es, ¿cómo percibimos la música? Me gustaría que hicieran ustedes mismos la pregunta hacia ustedes, ¿cómo percibimos la música? Y la otra, ¿a la música solo se le puede escuchar? Por supuesto que la música la escuchamos, ¿no? Es parte fundamental, pero únicamente se le puede escuchar o hay otras maneras en las que podemos percibir la música. Pues bien, sí las hay. Sí las hay, están perfectamente bien estudiadas y sigue habiendo una exploración humana de trasfondo en donde seguramente irán surgiendo más herramientas y técnicas de cómo podemos percibir la música que no sea en la parte auditiva. Pero bien, por lo pronto me voy a enfocar en la parte de la escucha, ¿no? Vamos, este programa se llama Escucha Consciente y en eso nos vamos a enfocar en este momento de la plática. Muy bien. Existen diversas formas en las que el ser humano percibe la música. Existen diversas formas en las que el universo percibe la vibración y percibe los sonidos. Y hay otra en la que los seres humanos, específicamente hablando de nosotros, la perciben. Nosotros reconocemos ciertos patrones en los sonidos, ya sea altura, que vamos a hablar un poquito de eso, agudo, grave, el volumen fuerte, el volumen bajito, esto suena dulce, esto suena estridente, esto suena muy activo, y vamos reconociendo, esto me agrada, ¿no? Esto es música, pero quizás no me agrada. Entonces hay ciertos patrones que nuestra mente codifica y lo percibe como música. Sin embargo, existen millones de variaciones de sonidos en el mundo y en el universo mucho más, ¿no? Los seres humanos y la materia recibe estas variaciones y las codifica hacia ciertos objetivos. Y los humanos tenemos ciertos objetivos. Vamos a ver cuál es el objetivo en el cual el ser humano puede percibir la música. Bueno, hablando de esta percepción, digamos, extraauditiva, me gustaría poner de ejemplo a Beethoven, ¿no? Muchos de nosotros conocemos a Beethoven, músico clásico romántico que rompió muchos esquemas y es un ícono de la música, a lo que se llama música clásica, porque, bueno, tenía una condición, ¿no? Que se le conoce y por eso también es muy reconocido. Él era sordo, sin embargo, era un excelente compositor, fue un excelente compositor. Sus obras, pues hoy en día son reconocidas, son ejemplares, y bueno, pues él tenía sordera, ¿no? Parece ser, hay varias teorías, ¿no? Hay una teoría en la que tajantemente perdió el oído, dejó de escuchar, esto cuando pues era joven, y sin embargo pues continuó dirigiendo, componiendo, tocando incluso el piano y otros instrumentos que conocía. Y hay otra teoría en la que dice que, pues por distintas circunstancias, trauma y demás, fue perdiendo el oído poco a poco, ¿no? Que es la que más se avala hoy en día. Sin embargo, bueno, imagínense lo que es para un músico empezar a perder el oído, ¿no? Es decir, en realidad para cualquier ser humano, pero alguien que se dedica específicamente a la música y que la música es su vida, pues debe ser algo realmente fuerte. Sin embargo, bueno, Beethoven no se dio por vencido, se conocen muchas herramientas que él utilizó y que él creó, él fabricó, en una exploración propia de reconocer la vibración justamente, o sea, cuando él ya no tenía la capacidad fisiológica o biológica de poder escuchar, comenzó a percibir la música de otra manera, por medio de la vibración. Así es como podía él reconocer patrones de sonidos, podría reconocer timbres, podría reconocer alturas, volumen, y bueno, por supuesto que a la hora de dirigir esto era muy complicado para él, porque tenía la orquesta enfrente, no escuchaba de la manera en la que debía escuchar, pero cuando estaba componiendo su casa y tocando el piano, él tenía varios instrumentos que colocaba en su oído y esto amplificaba la vibración, la acústica y bueno, su cerebro trataba de reconocer mucho más fácilmente, ¿no? Estos sonidos. Entonces, bueno, esto es algo muy interesante, es un ejemplo no solo de un gran compositor, sino de cómo el ser humano es capaz de la adaptación si se lo propone y cómo puede dentro de su exploración percibir de distintas maneras, ¿no? Que es justamente el objetivo de esta plática. Entonces, bueno, ¿cómo percibimos
la música y los sonidos, existe una percepción que es la experiencia corporal. Bueno, aquí me doy a la tarea me dio la tarea de escribir una frase que dice: el cuerpo es el medio de conexión entre la música y la experiencia musical, ¿sale? Entonces, ¿por qué el cuerpo es clave? Porque el cuerpo es nuestra herramienta, la forma en la que codificamos esta energía acústica y la traducimos hacia un significado. ¿Cuál es ese significado? Es muy diverso, la música es muy diversa y cómo se percibe es también muy diverso, ¿no? Pero ese es el fin del cuerpo en esta tarea de percibir la música. Ahora, a esta escucha se le llama escucha somática y más puntualmente la escucha somática son las vibraciones, sonidos y música en diversas formas y combinaciones que influyen directamente al cuerpo. ¿Cuál es la escucha somática? Desde mi punto de vista, toda la escucha es somática, porque toda la escucha tiene una influencia sobre nuestro cuerpo. La mente está preparada para percibir un sonido y codificar qué significa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir un poquito más allá en la parte práctica. Vamos a ir a un poquito la física acústica para entender más o menos las células de la música, ¿no? Entonces vamos a hablar, primeramente, quiero que quede claro que toda la música es vibración, ¿sale? Incluso, bueno, algunos de ustedes sabrán, quizás otros no lo sepan, pero toda la materia está vibrando. Toda la materia está vibrando todo el tiempo, a distintas frecuencias. La frecuencia y la manera en la que vibra el sonido es lo que nosotros podemos entender como música. Incluso otros sonidos nosotros lo entendemos como sonido por la manera en la que vibra. La silla en la que estoy sentado en este momento, el escritorio que estoy tocando en este momento está vibrando. Mi cuerpo está vibrando también a frecuencias que mi oído no puede distinguir, no puede reconocer, pero sí que está vibrando, ¿no? Ahora, ¿tienen influencia sobre mí? Por supuesto, de alguna manera deben de tenerla. La música tiene influencia mucho más directa, porque hay un reconocimiento directo, emocional, de estos patrones de vibración. Entonces, bueno, yéndonos a la física acústica, la música se divide en elementos importantes. Uno de ellos es la altura, a lo que le llaman grave o agudo. Por ejemplo, una mujer cantando suele cantar más agudo que un hombre que canta más grave, ¿no? Para que sea un poquito más claro. Esto tiene que ver con las frecuencias. Esta frecuencia se le llama hertz, es la unidad en la que se mide la altura en la acústica, ¿no? En la música o en los sonidos, son los hertz. ¿Qué son los hertz en términos prácticos? Bueno, es las veces que algo vibra en un solo segundo. Seguramente algunos de ustedes han escuchado el término 440 Hz, porque la mayoría de las orquestas o instrumentos se afinan en un La 440, ¿no? Que es 440 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Significa que una cuerda, es decir, yo que soy violinista, si afino mi violín en un La 440 y toco esa cuerda va a vibrar en un segundo, que yo tome tiempo así, cronometralmente, esa cuerda va a vibrar 440 veces. A eso se refiere, esos son los hertz, ¿sale? Entonces, eso como de primera instancia, son como las células de la música. Hay otro factor importante que es, pues, el volumen, ¿no? Esta cuerda puede vibrar 440 veces en un segundo, pero un volumen quizás muy bajito, tenue, o un volumen muy fuerte también, ¿no? Entonces, estos son factores que van a determinar ciertos patrones y nosotros decimos, reconocemos dentro de la música estos patrones. La altura, los hertz y el volumen, ¿no? Porque hay matices dentro de una pieza, no todo se toca el mismo volumen, tiene que ver con la expresión, ¿no? Porque es un lenguaje, la música es un lenguaje. Así como cuando hablamos, de repente mantenemos cierto timbre y de repente lo bajamos y de repente si queremos enfatizar algo también hablamos fuerte, ¿no? Entonces, la música es un lenguaje también y por eso requiere de estos matices, tanto la altura en hertz como pues el volumen. Ahora bien, existen unas pequeñas células en estos hertz que se llaman armónicos. Estos armónicos se los voy a tratar de explicar de la manera más simple. Estos armónicos es la forma en la que vibra algo. Vamos a poner como ejemplo una cuerda, ¿sale? Si tenemos una cuerda que vibra con un primer armónico, la cuerda va a vibrar de esta manera, ¿sí? Arriba y abajo. Recuerden que pueden hacer sus preguntas y comentarios, ¿eh? Aquí los vamos a estar leyendo y los vamos a tratar de contestar.
Pero bueno, regresamos. El primer armónico tiene una cresta hacia arriba y una cresta hacia abajo, ¿sale? Es una cuerda vibrando de esta manera. Si una cuerda vibra con su segundo armónico, ¿qué va a hacer? Va a tener dos crestas, va a ser esto, ¿sale? Entonces va a estar vibrando así. Esa es una cuerda vibrando con un segundo armónico. Con un tercero va a tener tres crestas, con un cuarto, cuatro crestas. Ahora, estos son armónicos simples, ¿no? Porque es una forma de vibración. Cuando yo toco una cuerda en el violín, o cuando un guitarrista, por ejemplo, toca una cuerda en su guitarra, o un pianista toca una tecla, no contiene, aunque todos tocamos un La 440, a los mismos hertz, digámoslo así, no contienen, digamos, los mismos armónicos como tal, o no contienen un solo armónico, ¿no? No voy a decir, el violín tiene el tercer armónico nada más, este sonó el primer armónico, todos a 440 Hz, pero el primero y el segundo, no. Realmente cada nota se conforman de muchos armónicos, muchos armónicos que estamos escuchando al mismo tiempo, y eso le da una riqueza grandísima y una diversidad a cada instrumento. Ahora, la variación en estos armónicos es lo que se le denomina timbre. ¿Qué es el timbre? Esto es un elemento fundamental también para entender un poquito la música y quiero que quede claro por qué hago énfasis en entender estas células de la música. Es como cuando tú te comes una barrita, por ejemplo, y te detienes a leer los ingredientes, ¿no? Ah, bueno, este tiene gluten, este tiene conservadores raros, no, ¿sabes qué? No me voy a comer esta barrita que yo pensé que solo era una barrita que me iba a alimentar. Ya leí los ingredientes, ya sé qué contiene y no quiero comérmelo, ¿no? O soy consciente de lo que tiene y lo voy a consumir. Entonces, esto tiene que ver con la decisión de qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? En este sentido, bueno, conforme a la música. Entonces, ¿por qué es clave el timbre y la riqueza de los armónicos? Bueno, el timbre es lo que distingue un instrumento de otro, una voz de otra voz, un sonido de otro sonido. Esto independientemente de que se esté tocando al mismo volumen y a la misma altura o frecuencia, a los mismos hertz, ¿no? Entonces, si yo estoy tocando un La 440 en un violín y tengo un guitarrista al lado que está tocando un La 440 en su instrumento, en la guitarra, es la misma afinación, la misma altura, al mismo volumen, pero tú como público puedes darte cuenta, este es un violín, esta es una guitarra. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestra mente sea capaz de reconocer esto, a pesar de que parecieran tener los mismos elementos, bueno, son los armónicos. Si bien contiene el mismo número de armónicos el violín a la 440 como la guitarra a la 440, la fuerza o el volumen con la que suena cada uno de estos armónicos es la que es distinta, ¿sí? Entonces, estos elementos, el volumen de cada armónico es lo que va a distinguir un instrumento de otro o bien un sonido de otro. Por ejemplo, si mi alarma suena a cierta altura, a cierta afinación, y yo escucho una flauta que está haciendo exactamente las mismas notas a la misma afinación, yo voy a reconocer y mi mente va a reconocer, ok, esto es para que yo me despierte. O va a reconocer, esto es una flauta y algo está tocando, quizás esté tocando música, ¿no? Entonces, esto tiene que ver por justamente lo que estamos hablando de los armónicos que contiene una vibración. Entonces, yo puse el ejemplo de una cuerda, pero este ejemplo también es la misma manera en la que vibra el aire, que es lo que hace que escuchamos la música, la vibración del aire, en un tubo, por ejemplo, como una flauta transversal, ¿no? Una flauta cualquiera. El mismo ejemplo de la cuerda, como en la guitarra o en el violín, sucede en el tubo, en la flauta, ¿no? Entonces, bueno, estos son los elementos más importantes para poder reconocer la música. Y fíjense qué riqueza de los armónicos, que esto tiene que ver con la calidad musical. Es decir, no es lo mismo escuchar un La 440 con armónicos simples que escuchar toda una orquesta o un solo instrumento en vivo con armónicos complejos, con un montón de armónicos en la misma nota, ¿no? No es lo mismo en la experiencia musical. Esto tiene que ver con la escucha consciente. Entonces, mientras más queramos escuchar conscientemente, vamos a prestar más atención a la riqueza de los armónicos, al timbre, a reconocer cada una de las voces, por así decirlo. Y bueno, esto es desde una necesidad muy básica, ¿no? Desde que somos bebés, nosotros reconocemos la voz de nuestra madre,
a pesar de que quizás otra persona, otra mujer, hable en el mismo tono y de la misma manera que mi madre lo hace, yo reconozco inmediatamente la forma en la que mi madre habla, ¿no? Eh, por el timbre justamente y por método de supervivencia, el cerebro crea estos patrones y los codifica y dice, no, a ver, pon atención en esto, esta es la persona que es tu madre, ¿no? Gracias a, pues, al timbre, a la riqueza de los armónicos que tiene cada una de las voces de las personas. Yo ahorita que estoy hablando, ustedes están escuchando un montón de armónicos que quizás de manera digital ya se le van quitando mucho y se economiza, ¿no? La manera digital. Si me estuvieran escuchando en vivo, bueno, quizás se aprecia más de cada voz, la serie de cada uno de los armónicos, porque nuestra voz es un instrumento, ¿sale? Eso hay que tener también muy en cuenta. Entonces, bueno, ya viendo entendiendo esto, recuerden que si tienen alguna duda acerca de los timbres, de las frecuencias y demás, o lo que sea que digamos en esta plática, nos pueden escribir y aquí vamos a estar al pendiente, ¿sale? Este, muy bien. Entonces, vamos, ahora que ya hemos entendido las células de la música, cómo es esta energía acústica, que es una energía acústica, vamos a ver cómo influye en nosotros desde la parte auditiva, ¿sale? Nosotros tenemos un órgano muy importante que se llama oído, ¿sí? Entonces, el oído consta de, digamos, tres partes en general, que es el oído externo, que aquí pueden ver mi oído externo, el oído medio, ese ya no se puede ver, y el oído interno, que mucho menos se puede ver, es el que está más conectado al oído, digo, a la mente, perdón. Entonces, vámonos por partes. Vamos a ver todo este viaje por el que pasa la energía acústica para que nosotros podamos codificar y que nuestra mente diga, ah, aprecie música, no diga, es música y cómo me siento con esto, ¿no? Y emana una significación al respecto. ¿Cuál es el viaje que realiza esta energía acústica? Pues bien, principalmente es eso, energía acústica que entra a la oreja y por eso la oreja tiene esta forma para que entre de la manera más plena posible y llega a nuestro oído medio, digámoslo así. Ahí tenemos tres huesitos así muy indispensables. Uno es el martillo que golpea el yunque, que golpea el estribo. De hecho, el estribo es el hueso más pequeñito que tenemos. El estribo termina absorbiendo toda esta energía acústica y se convierte en ese momento en energía mecánica y la pasa hacia el tímpano, que es una membrana muy delgadita que tenemos el tímpano en el oído medio, ¿no? Este tímpano conecta el oído medio con el oído interno. Ahora, ¿qué pasa con esa energía mecánica cuando ya llega al tímpano? Bueno, se convierte en energía hidráulica. ¿Por qué? En el oído interno tenemos la cóclea, en donde se encuentra un órgano que se llama órgano de Corti, y todo esto está lleno de líquido. Cuando llega la energía acústica, se convierte en mecánica y pasa a través del tímpano para convertirse en energía hidráulica. Entonces, fíjense, tres tipos de energía distintas en un pedacito así. Es una cosita de nada, ¿no? Entonces es maravilloso este órgano. Cuando llegamos al oído interno, hay unas células que se llaman células ciliadas, ¿sale? ¿Sale? Se llaman células ciliadas. Entonces, estas células lo que hacen es reciben esta energía hidráulica y bailan. Si ustedes pueden ver en un microscopio electrónico y se estimula una de estas células con música o con cualquier sonido, en especial con música que tiene un patrón rítmico, pues más constante y demás, la célula va a empezar como a bailar, ¿no? Es muy curioso, es muy chistoso. Estas células lo que hacen es que convierten la energía finalmente en energía eléctrica, y eso lo pasan al cerebro. Entonces imagínense todo este proceso tan complejo para que al fin llegue a nuestro cerebro. ¿Qué sucede cuando llega a nuestro cerebro? Llega en forma de energía y es toda una información completa y muy compleja. ¿Qué tiene que hacer el cerebro con esto? Dice, ok, ya tengo esta energía, ya tengo esta información, tengo que codificarla para que para mí signifique algo. ¿Qué herramienta esencial utiliza el cerebro para poder codificar esta información eléctrica que ya se le acaba de dar? Las emociones. Las emociones son un pilar fundamental para la codificación de cómo percibimos nosotros la música y la vibración, ¿sale? De ahí se desprende que podemos asociar y asimilar patrones musicales con muchas situaciones sentimentales, ¿no? Por ejemplo, si vemos una película en donde
la melodía fue muy dramática, ¿no? Como la lista de Schindler, si alguien vio la película y escucha la música, inmediatamente te dirige el cerebro a toda esta visualización de Oscar Schindler entre los judíos, entre toda esta cuestión del holocausto, ¿no? Y crea una emoción. Si tú escuchas la melodía por separado, entonces vas a reconocer patrones dramáticos que tienen una sensibilización emocional importante. Dices, oh, esto me hace sentir quizás triste, quizás de esta forma. E inmediatamente tu cerebro o tu mente la va a asociar hacia algún esquema personal, algo con lo que tú te identifiques. Eso es lo que va a hacer, porque la música está ahí justamente para eso, para la empatía, para que nosotros nos identifiquemos con algo emocional, algo importante, algo significativo en nuestra vida. ¿Sale? Entonces, bueno, este es el proceso por el cual pasa toda la energía acústica y al final se traduce en algo tan maravilloso y tan significativo para nosotros. Es muy importante que cuidemos este órgano. Lo más delicado de este órgano, se suele pensar que es el tímpano, sí, porque es una membrana muy pequeña. Sin embargo, no es lo más delicado. Desde el momento en que nacemos hasta que morimos, en el transcurso de los años, lo que se va desgastando y va muriendo literalmente son estas células que les comento del órgano interno, ¿no? Ya del oído interno, que se llaman células ciliadas. Son unos como pequeños pelitos que están en formación de triángulos, forman triangulitos, y están en toda la cóclea, alrededor de toda la cóclea, y van captando las frecuencias tanto de las más graves hasta las más agudas, ¿no? De las cuales el ser humano es capaz de reconocer. Ahora bien, ¿qué sucede con estas células que llegan a un punto de fatiga? Es como si tú estuvieras todo el tiempo golpeando algún cristal, levemente, algún momento va a llegar a un estrés tal que se va a fatigar y se puede romper. Las células también les pasa eso, ¿no? A todas. Y en cuanto a acústica, a estas células que se encargan de recibir la acústica, de traducirla en algo eléctrico, se van muriendo. Algunas van sustituyendo a otras, pero no trabajan con la misma efectividad. Y bueno, esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros cuando teníamos 10 años, por lo menos escuchábamos el doble de mejor las frecuencias y los armónicos que hoy en día. Por supuesto que si nosotros cuidamos este órgano y estas células, bueno, yo, por ejemplo, a mis 25 años ahorita, si yo los cuidé durante la vida que he pasado, voy a escuchar muy bien, pero va a haber gente de mi edad que relativamente podría llamarse gente joven, que puede estar escuchando igual que alguien de 50 o alguien de 60 años, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar este tipo de fatigas? Bueno, evitar sonidos bruscos muy cerca de los oídos, evitar, por ejemplo, si estás en un concierto masivo, el volumen de las bocinas es es enorme el volumen, ¿no? Si estás cerca, a ciertos metros, te va a terminar fatigando, ¿no? Incluso, pues vas a escuchar como, al día siguiente o cosas así, inflamación. Entonces, todo este tipo de cosas va matando las células ciliadas. Muy importante, evitar los audífonos internos. Hoy en día están muy de moda los audífonos, internos inalámbricos. Hay que evitar a toda costa los audífonos externos, nada más a un volumen moderado, para evitar bueno, más bien para conservar a lo mayor posible estas células y para tener a lo largo de tu vida una mejor calidad en tu experiencia musical y en tu experiencia de la escucha, propiamente hablando, ¿no? A mí me encantaría que cuando yo tenga nietos y si llego a conocer a bisnietos, yo poder escuchar la voz plena de ese ser, ¿no? Que acaba de existir en el mundo, ¿no? Y poder escuchar también una orquesta de la manera en la que mejor lo puedo apreciar con la mayor claridad. Entonces hay que cuidar mucho este órgano. Bueno, esta es la forma en la que nosotros percibimos de la manera auditiva la música. Pero les había comentado, existen otras maneras que nosotros podemos apreciar y percibir la música, ya que el oído no es lo único que percibe el sonido. Hablando de nuestro cuerpo, el oído no es lo único que somatiza nuestra escucha. ¿Sale? Hablábamos de la somatización, que es cuando hay una influencia en nuestro cuerpo por medio de la música o de un sonido, ¿no? Entonces, bueno, existen varias técnicas receptivas, algunas de ellas pues bien las trabaja en la musicoterapia, pero surgen a partir de que el ser humano siempre ha explorado estas áreas, ¿no?
Muchas de estas técnicas son externas al oído, externas a lo auditivo. Y bueno, se las voy a detallar un poquito. Una de ellas es el acople, se llama acople. El acople es el uso de vibraciones, sonidos y música en varias formas elementales y combinadas para establecer una sincronía en las respuestas corporales. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, pues puede ser justamente del baile, ¿no? El baile es un acople, porque tiene todos estos elementos, son vibraciones, sonidos y música en forma elemental combinadas que establecen una sincronía en las respuestas corporales. Para esto, por supuesto, que todo el procedimiento, todo el proceso que yo les platiqué sobre cómo entra el sonido y todo esto al oído y cómo lo codifica la mente, fue en mucho menos de un segundo para que haya un acople y haya una respuesta corporal. Tan así que esta sincronía nosotros la apreciamos y la percibimos a la par. Nosotros bailamos al son, ¿no? Bailamos a pulso. Y para bailar a pulso significa que para eso nuestro cerebro ya llegó la música, llegó los patrones, ya los codificó, ya hubo una reacción emocional y está viendo una respuesta al momento del mismo pulso, ¿sale? Entonces es maravilloso toda esta forma en la que nuestro cuerpo responde con la música y con los sonidos. Ese es el acople. Entonces vamos a hablar también de la resonancia. En la resonancia podemos especificar, por ejemplo, la entonación a la hora de entonar. Recordemos que nuestro cuerpo es un instrumento de resonancia, así como el violín tiene una caja acústica, requiere de una caja acústica. El arpa también, no se ve mucho, pero tiene una caja acústica. La guitarra tiene una caja acústica. El piano la tiene, ¿no? Nuestro cuerpo tiene una caja acústica y tiene muchos resonadores, no tiene nada más uno. Un cantante podría detallarlos mucho mejor y las cualidades de cada una de nuestras resonancias mucho mejor. Pero, por ejemplo, existe resonación en nuestro pecho, existe resonación en nuestra garganta, en algo que se llama la máscara facial. Esto por nuestra estructura ósea, por toda nuestra estructura corporal existen estos resonadores, ¿no? Si bien las cuerdas vocales emiten el sonido, no se apreciaría como tal si no existiera esta caja de resonancia que es nuestro cuerpo. Entonces eso es maravilloso y eso tiene que ver también con son muchos factores que determinan cómo van a vibrar los armónicos y cómo tú percibes mi voz y la reconoces como Oscar, el que está hablando es Oscar, por cómo está estructurada mi voz, ¿no? Mi cuerpo. Existe también resonadores de cabeza, por ejemplo, que utiliza el cráneo, de nariz. Entonces es maravilloso todo esto, ¿no? Entonces la resonancia es el uso de vibraciones, sonidos y música en formas elementales y combinadas para hacer vibrar partes de nuestro cuerpo, ¿no? Yo, por ejemplo, en algunos de los talleres utilizo y enseño algunos de los ejercicios de exploración vibroacústica, en donde justamente es una exploración en donde tú vas resonando la misma nota y distintas notas a lo largo de la mayoría de los resonadores que existen en nuestro cuerpo, o los más capaces de resonar, ¿no? Vamos, por ejemplo, desde abajo, subimos al pecho, subimos a la máscara, subimos a la nariz y subimos a la cabeza, por ejemplo, ¿no? Esto es una exploración en donde nos damos cuenta cómo nuestro cuerpo es capaz de vibrar de una manera fuerte, muy fuerte, a partir de lo que nosotros emitimos, que es la voz, ¿no? No necesitamos realmente otro instrumento, que si bien es muy enriquecedor y existen muchas otras técnicas, nosotros mismos lo podemos trabajar y hacer con nuestro propio cuerpo. Pero por supuesto que requiere de un trabajo y de una disciplina, como cualquier otro instrumento. No vas a agarrar la guitarra, el violín, el piano y al día siguiente ya vas a ser un maestro, ¿no? Tienes que constantemente explorar y trabajar el instrumento. Bueno, por mucho que creas que conoces tu cuerpo, esto es una muy bonita forma de exploración de tu propio cuerpo y tu propio ser, con una de las herramientas que es la música, tu propia resonación. Existe también, que va muy a la par de la resonancia, la musicoterapia vibroacústica, ¿sale? Es la administración de frecuencias vibratorias al cuerpo mientras se escucha música, o bien, vamos a ver aquí la alternativa de la escucha, o bien la aplicación de patrones vibracionales de música directamente sobre el cuerpo. Muchos musicoterapeutas le llaman esto acupuntura musical, porque es vibración en puntos específicos para sanación, para meditación, para muchos objetivos, dependiendo del que sea, ¿no? Lo podemos encontrar también, por ejemplo, en los cuencos tibetanos. Si alguien ha tenido la experiencia con un cuenco tibetano, es muy rico porque la vibración es muy fuerte y se traspasa hacia tu cuerpo. Entonces, literalmente, no nada más lo escuchas, sino tenemos esta experiencia
extraauditiva en donde nuestro cuerpo resuena y dices, ¿cómo es posible que yo tenga esta sensación a partir de una cosita así de metal redonda, ¿no? En alguna ocasión, en alguno de los talleres, yo afinaba, por ejemplo, mi violín, en vez de la 440, el la lo bajaba o lo subía a la vibración, a la frecuencia en la que estuviera vibrando el cuenco. Por supuesto que los patrones de timbre por los armónicos no eran los mismos, y eso lo hacía tan rico, ¿no? El violín vibrando a la misma frecuencia que el cuenco, creaba en la sala y en los cuerpos que estén dentro una vibración única, específica, y es una experiencia realmente muy, muy padre, ¿no? Muy bonita. Existe una retroalimentación musical también. El uso de la música es el uso de la música para brindar una retroalimentación con respecto a las funciones corporales. Ojo, esto para una mayor conciencia y control sobre nuestras funciones corporales, sobre todo las vitales, ¿no? Hablando específicamente más del ritmo cardíaco, por ejemplo, y de nuestra actividad cerebral. Incluso, bueno, es algo que hacemos nosotros en el taller de música y relajación, en el que llevo yo con el maestro Javier Martínez. Nosotros damos un taller de música y relajación en donde justamente utilizamos estos patrones para regular el ritmo cardíaco. ¿Y qué hace esto? Bueno, por medio de una imaginación guiada también y demás, llevamos a la mente a un estado, se le llama estado alterado de conciencia. Es un estado distinto al que se suele tener, como el que tenemos ahorita, ¿no? Tú y yo que nos estamos viendo, nos estamos hablando, mi estado de vigilia está a full, ¿no? Entonces mi actividad cerebral quizás está muy atenta, está muy disparada. Si yo ahorita pretendo irme a dormir, me va a ser muy difícil porque me va a quedar con toda esta actividad cerebral que va a estar moviéndose, ¿no? Pero a veces dan las 3 de la mañana y no nos podemos dormir. Entonces, regular el ritmo cardíaco es esencial. Hay métodos de respiración que utilizamos, obviamente, en el taller de música y relajación, por ejemplo, y lo que hacemos es llevar a nuestro cuerpo, prepararlo físicamente en un estado de relajación y preparar la mente y llevarlo a una actividad cerebral mucho más baja, llegado casi a un estado de ensueño, ¿no? Entonces se pueden trabajar muchas cosas ahí. Nosotros lo que hacemos en el taller de música y relajación es bajar el estrés, focalizar la concentración hacia un punto que se quiera concentrar. Para esto, pues obviamente se requiere aislar otros pensamientos, aislar la actividad cerebral que esté en ese momento, para poder relajarla y que la mente, el subconsciente, entre y active lo que nosotros queremos, ¿sale? Ahorita vamos a ir contestando las preguntas. Muchas gracias por sus preguntas. Por cierto, estoy viendo que son muy interesantes. Me interesa mucho ahorita contestarlas. Seguramente va a ser muy interesante también para el resto del público. Entonces, bueno, esto en respecto a la retroalimentación musical, ¿no? Desde ese momento nos damos cuenta que somos capaces de controlar algo tan vital como son nuestros signos vitales corporales, ¿no? Por medio de la música, que acompaña una meditación, acompaña una concentración, una disciplina. Bueno, todo esto lo hacemos en el taller de música y relajación, y es uno de los ejemplos que puede hacer la música y de cómo la recibimos, cómo es capaz el cuerpo de recibir la música y hacer algo tan grandioso, ¿no? Pregunta Betty Ruiz, la doctora Betty Ruiz pregunta, ¿esta vibración tiene que ver con el efecto que tienen los mantras al pronunciarlos? Sí, por supuesto, tiene todo que ver. La creación de los mantras es muy antigua, por medio de muchos monjes, no solamente los tibetanos. Ojo, los mantras existen desde que existe la música, desde que existe el trabajo acústico con el ser humano, existen los mantras. Ahora bien, se les han dado leyendas sagradas, nombres sagrados, porque se ha unificado junto con religiones, junto con deidades, con energías incluso, con adoración a los elementos y cómo el ser humano empatiza con estos elementos. Y bueno, ahí surgen los mantras. Ahora, ha sido un trabajo muy extenuante de una exploración, justamente de lo que estamos hablando, una exploración de resonancia vibroacústica, ¿no? Como lo que les hablo de esta exploración de resonadores. Entonces, los mantras van desde el pecho, suben, van a la máscara, a la nariz, suben a la cabeza, bajan, pronuncian palabras sagradas y tiene que ver, por supuesto, con una intención. Si bien estábamos hablando que todo esto tiene que ver con las emociones, la energía se mueve también a partir de intenciones. La vibración, de hecho, se mueve a partir de intenciones. Los mantras son capaces de estructurar, de cambiar la estructura de las moléculas del agua. Eso está comprobado. Hay muchos estudios al respecto. Hay uno que se llama el lenguaje del agua,
que es por un científico japonés, no recuerdo, pero pueden encontrar ahí en línea en internet. Es muy interesante. Por medio de las intenciones de los mantras de la pronunciación, ustedes pueden cambiar la estructura del agua. Entonces, imagínense lo que es capaz de hacer algo como la intención, algo como la exploración, la resonancia, la vibración como tal. Estamos hablando, recordemos que al inicio de la plática dijimos que todo vibra, toda la materia vibra, incluso la luz es materia y también vibra a ciertas frecuencias. Y nosotros, si tenemos la herramienta que podemos utilizar, que es la música que vibra, por supuesto que podemos afectar muchos otros estados de la materia, ¿no? ¿Por qué no empezar por nosotros mismos? Claro, ¿no? Que es justamente lo que pretende el mantra. Hay un mantra que es Om Mani Padme Hum. Obviamente, supongo no lo estoy pronunciando muy bien porque está en hindú, creo, que unifica para toda la paz de todos los seres. Este mantra pretende conectar la energía de todos los seres. Entonces, imagínense esta maravilla, ¿no? Y esto como como un ejemplo. Muy bien, pues vamos concluyendo. Para concluir, me gustaría pues enfatizar para qué sirven todas estas experiencias receptivas. Bien, tengo un listado, dejé en primer lugar la más importante, pero me gustaría dejarla hasta el último, ¿sale? Eh, bueno, para empezar, todo esto que hemos visto, ¿para qué sirve? ¿De qué me sirve a mí que no soy músico? ¿De qué me sirve a mí que sí soy músico? Que quizás soy psicólogo, que soy ingeniero, lo que sea, que soy un ser humano. ¿De qué me sirve saber cómo funciona la música? ¿De qué me sirve saber cómo me afecta a mí en mi cuerpo? ¿Cómo la puedo utilizar? Pues ahí les va. Un pequeño listado. Y son pequeños ejemplos, ¿eh? Por supuesto que hay mucho más, pero esto es algo muy importante. Sirve para evocar reacciones corporales específicas, como ya hemos visto. Esto habla de un control corporal. Sirve para estimular o relajar a la persona, como lo que hacemos en el taller de música y relajación. Desarrollar las habilidades motoras y auditivas, habla de un desarrollo psicomotriz muy importante, porque es psicomotricidad fina, muy implícita en el trabajo de la música. Evocar estados y experiencias afectivos, hablamos de las emociones. Eh, Estimular la memoria, la reminiscencia y la regresión. Estimular la imaginación y la fantasía, porque como hablamos, nos lleva a estados alterados de conciencia, como también lo hacen algunos psicotrópicos. Bueno, sin utilizar psicotrópicos, la música puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Conectar a la escucha con una comunidad o grupo sociocultural, estimular experiencias cumbre y espirituales, como vimos, por ejemplo, nos preguntaba Betty sobre los mantras, y muy importante, yo lo pondría en primer lugar, promover la sensibilidad y la receptividad, que engloba todo lo demás, ¿sale? Entonces, pues bueno, estamos concluyendo ya con este tema. Si tienen algunas dudas, escríbanos. Si no, no pudimos, ahorita por el tiempo ya estamos cerrando, si no pudimos abordarlas en este momento, cada semana vamos a tener este espacio de escucha consciente. La próxima semana vamos a tener aquí al maestro Joseph Joffre. Él es musicoterapeuta, es máster en musicoterapia, ya lleva muchos años en el trabajo y en la investigación también. Y bueno, pues yo he tenido el agrado y el gran aprecio de pues poder estudiar con él, trabajar a su lado. Entonces, pues va a ser muy agradable para mí, para Palabrando la Tierra, tenerlo el próximo programa, la próxima semana, a la misma hora, 6 p.m. Y con él vamos a hablar de los métodos receptivos de musicoterapia, ya específicamente hablando de musicoterapia como tal, ¿no? Vamos a hablar de los métodos receptivos y por qué son importantes en el ser humano y cómo podemos trabajarlo. Entonces, bueno, sin más, muchas gracias, Rosy Montoya, también te mando muchos saludos. Cristina también, te mando muchos saludos a todos los que están escribiendo. Les agradezco mucho a todos que nos hayan percibido en este programa de Palabrando la Tierra. Cada semana esperamos tenerlos aquí. Y bueno, pues esperamos que haya sido de su agrado. Si tienen algún comentario o duda, déjenoslos y vamos a estarlo respondiendo, si bien en la página de Palabrando la Tierra, o lo vamos a abordar también, pues ya nos en vivos en los programas, ¿sale? Entonces, bueno, pues me despido, les recuerdo mi nombre es Oscar Pérez, muchas gracias por su atención y para mí fue un enorme gusto tenerlos aquí en mi casa, que es su casa también, y los esperamos la próxima semana.